Muy buenas tardes, hermanos. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Marcos por la invitación. Ya hemos visto algunos en ICEA, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros hermanos que en aquella fecha nos atendieron. Y pues estamos muy felices, hermanos, de volverlos a ver, inclusive a la distancia, pero pues gracias a la tecnología por estos medios, hermanos. Vamos a abrir las escrituras, por favor, mis hermanos. En la carta a los Efesios, Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14. Dice de la siguiente manera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero empezar, mis hermanos, con unas preguntas. Yo suelo ser muy preguntón. Es una clase, mis hermanos, pueden comentar, pueden hacer preguntas. Incluso les voy a pedir de su apoyo en algunas lecturas, si tienen la oportunidad de leer, pues que me puedan apoyar. Y quiero empezar con la pregunta, ¿por qué dormimos? ¿Por qué el ser humano duerme? No sé si tengan algún comentario o si gusten contestar esta pregunta. ¿Por qué el ser humano duerme? ¿Por qué dormimos como personas, como seres humanos? ¿Por qué dormimos, mis hermanos? Pues una razón es para descansar. Muy bien, hermana Aire. Dormimos porque estamos cansados y tenemos un ejemplo, si me gustan acompañarme en Hechos capítulo 20, versículo 9 y 10 primeramente. Dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Vamos a ver. Un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. ¿Por qué el ser humano duerme? Bueno, primeramente, mis hermanos, porque estamos cansados. Tenemos aquí este ejemplo, joven Eutico cayendo en un profundo sueño. El contexto, mis hermanos, no nos dice ciertamente el por qué cayó en un profundo sueño, si fue por cansancio, si fue por lo otro, pero el contexto cultural en aquella época era de que muchas de las personas que conocieron el evangelio y se hicieron parte del cuerpo de Cristo eran esclavos. No sabemos por el contexto bíblico si Eutico era un esclavo, pero una de las características de un esclavo y que entendían los esclavos era primero cumplir con su señor y después ir a adorar. Y muchas veces esa adoración los domingos lo hacían después de su labor. Y esto nos pasa mucho a nosotros como seres humanos. Y más suele pasar más que nada entre semana, cuando hay servicio y entre semana saliendo del trabajo tenemos que ir a la reunión, mis hermanos, y el cuerpo está cansado, tenemos sueño durante un largo día, pues hemos trabajado, estamos cansados, los músculos necesitan descansar. Y ojo aquí, mis hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 9 y 10, no, el que está predicando, mis hermanos, no es un servidor, no es hermano Barrera, no es nuestro hermano Marcos, nuestro hermano Jesús Corrado, no. Es Pablo, uno de los apóstoles, mis hermanos, muy capacitados, tan capacitados en la escritura, que tenemos varias cartas de él, que es la mayoría del Nuevo Testamento. Pero sigo preguntando, mis hermanos, ¿por qué dormimos? ¿Por qué duerme el ser humano? Tengo aquí otra respuesta, no sé si me puedan apoyar. Bueno, ya se adelantó. ¿Por qué dormimos? Bueno, mis hermanos, dormimos porque es algo normal, es algo necesario, es algo cotidiano, así como respirar, así como comer. Bueno, dormir es algo normal. ¿Qué tan normal era? Bueno, acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 13. Leyendo el versículo 11 dice, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Versículo 12. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Es algo tan normal, mis hermanos, dormir, que ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Después de que el doctor nos ha recetado más de 20 inyecciones, nos ha recetado más de cierta cantidad de pastillas, ¿qué es lo último que nos dice? Tiene que guardar reposo. Y uno no guarda reposo, mis hermanos, trabajando, incluso estudiando, la vista se cansa, el cuerpo también se cansa.
descansamos de una manera en la cual el cuerpo se tiene que relajar. ¿De qué manera? Incluso hasta sentado, mis hermanos. Vamos llegando a la congregación y no ha pasado ni 15 minutos y ya estamos bostezando. Aquellos que sufren de la espalda, mis hermanos, la espalda alta, la espalda baja, a los tantos minutos les empieza a doler. Entonces, ¿de qué manera uno tiene que descansar o dormir? Bueno, más que nada, ¿de qué manera uno tiene que recuperarse? Pues durmiendo. Y fíjense, es la respuesta de los discípulos al Señor Jesús respecto a Lázaro. Señor, si se ha dormido, se recuperará. Porque tanto ahorita en la actualidad, dormir es algo tan normal que pide el médico, pero también en aquel tiempo, fíjense mis hermanos, leyendo el versículo 13, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos, quienes los discípulos, creyeron que hablaba literalmente del sueño. Los discípulos estaban pensando de que Lázaro, como estaba enfermo, estaba dormido. ¿Por qué? Porque es algo necesario para poder recuperarse. Pero mis hermanos, ¿qué pasa si dormimos de más? ¿Qué pasa si nosotros dormimos de más? Porque dormir demasiado hace daño. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando dormimos de más? No sé si gustan responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando dormimos de más? ¿No les ha pasado que a veces llegan del trabajo y se duermen, llegan a las 9, 8 de la noche y se despiertan hasta el siguiente día, 7, 8 de la mañana, y se despiertan y dicen, hasta parece que no dormí? ¿Por qué? Porque pues dormir demasiado hace daño. Máximo son 7, dice mínimo las mujeres son 8 horas, mínimo los hombres son 7 horas, pero dormir demasiado hace daño. Primero, ¿por qué? Porque ocasiona alteraciones metabólicas. Dormir demasiado hace que tengas poca actividad física, porque mis hermanos, ¿a quién no le gusta dormir, hermanos? ¿A quién no le gusta llegar y dormir, descansarse, darse un baño, meterse a la cama, prender el mini split en el 22, hasta te tapas? Pero te gusta dormir. ¿A quién no le gusta dormir? Pero dormir, mis hermanos, demasiado hace daño. También dice que tienes el riesgo de desarrollar diabetes, por lo tanto, que duermes demasiado, no tienes el tiempo para hacer actividad física. ¿Y qué pasa cuando no tienes actividad física? Llegas a desarrollar la diabetes. Pero también en el estado de ánimo también se sufre. Hay un estudio, mis hermanos, que dicen que las personas que sufren depresión, que sufren ansiedad, fíjense, antes, mis hermanos, la diabetes era una enfermedad que se escuchaba comúnmente, era la enfermedad de todos los días. Ahora ya no es la diabetes, ahora es la ansiedad y la depresión. Y hay un estudio que dice que aquella persona que sufre depresión y ansiedad, el dormir demasiado hace que empeore. Entonces, mis hermanos, ahora pongámonos a pensar un momento. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los efesios, mis hermanos, porque sabe que los efesios están sufriendo de un sueño. Pero como todos sabemos, la escritura no solamente es para aquellos tiempos, sino también para los tiempos de ahora. Ahora, mis hermanos, Pablo, sabiendo y siendo inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los efesios, y nos dice también a nosotros, mis hermanos, despiértate tú que duermes. Y en esta frase, mis hermanos, va a ser el tema de nuestra clase. Despiértate tú que duermes. Pero debemos de preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo le dice a los efesios? ¿Por qué Pablo nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes? ¿Por qué, mis hermanos? No sé si gusten comentar o hacer alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice, despiértate tú que duermes? A lo mejor como decías, hermano, decía que despiertas porque ya habían dormido a lo mejor demasiado, ¿no? Y como dices, traes problemas, así como trae problemas físicos, también espirituales, ¿no? Y hay veces cuando tú no te levantas, ves ese problema espiritual, ya tú puedes escuchar unas clases y o ver las clases y ya no sientes nada, ya no sientes nada al cantar, ya no te motiva nada así de que pues, vamos a trabajar, tú mejor ya te vas, ya nada, ya no quieres involucrarte en la iglesia. Gracias, hermano, gracias. Y sí, mis hermanos, pasa eso. Pero también respondiendo a esta pregunta, que tiene mucho sentido lo que dice nuestro hermano y lo vamos a ver más adelante. Primeramente, Pablo dice, despiértate tú que duermes, porque le habla a cristianos. Ese es el énfasis. Según muchos comentaristas, dicen que la carta a los Efesios
no saben si se está dirigiendo Pablo a una congregación en general, por así decirlo. Aquí en Nuevo León hay muchas congregaciones, pero es como si dijera la carta a Nuevo León o una carta a México. Honestamente no sé, mis hermanos, si es estado, DF, no, discúlpenme, pero sabemos de que hay muchas congregaciones. No saben, dicen muchos escritores, muchos comentaristas que no saben si la carta de los Efesios era dirigida a una congregación en especial o si era dirigido a todos los que habitaban, a todos los cristianos en la ciudad de Éfeso. Pero hay algo muy importante que no se puede negar. La carta era dirigida a cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 1, si gustan acompañarme a Efesios, la carta de los Efesios en el capítulo 1, versículo 1, podemos entender que le habla a cristianos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No sabemos si es dirigida a una congregación especial, pero no se puede negar que le está hablando Pablo a cristianos. ¿Por qué? Porque le habla a los santos y fieles, y fíjense esta palabra, en Cristo Jesús. Pertenecen a alguien, son parte de una familia, son parte de un cuerpo, y ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, porque le habla a cristianos, nos habla a nosotros. Y fíjate la palabra santos. Santos en el Nuevo Testamento es la palabra agioi en el griego, pero en el Antiguo Testamento es la palabra kadosh. Pero las dos, mis hermanos, significan lo mismo. Les hago esta pregunta, mis hermanos, y si pueden contestarme, ¿cuál es el significado de santidad? ¿Cuál es el significado de santidad para ustedes? ¿O cuál es el significado de santidad que ustedes tienen en sus cabezas, en sus mentes, en su corazón? ¿Cuál es el significado de la palabra santidad o de la palabra santo? Bueno, mis hermanos, fíjense que muchos, y de hecho yo en aquel tiempo también lo pensaba así, santos, ser apartado, estar aparte, pero tenemos el término a medias, y en lo personal yo antes lo tenía así porque no investigaba de más, pero la palabra santo, santidad, no es solamente ser apartado, sino que también es ser apartado, pero para un propósito, o ser apartado para Dios. Y eso es lo que significa la palabra santidad. Si me acompañas, unas citas muy rápidas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 2. La mención de estas cartas, mis hermanos, nos damos cuenta que las características de una carta, en aquel tiempo que uno hacía, enviaba, ponía en la carta quién la enviaba, pero también se ponía para quién iba dirigida. Y Pablo, mis hermanos, al inicio de todas estas cartas se describe a él como un servidor, como un apóstol. En la carta a Timoteo, segunda Timoteo, en los últimos capítulos, Pablo empieza una analogía de describirse él como un soldado, como alguien que labra la tierra, como un corredor. Pero así como Pablo se describe a él de una manera, él también describe a quién va la carta. Fíjate, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, llamados a ser santos. En Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, con todos los santos. No solamente la carta va dirigida a aquellos que son santos, sino que Pablo, con las personas que está a su alrededor y en ese momento que está escribiendo, también son santos, también son cristianos. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice, a los santos y fieles. No solamente va dirigida a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, sino también para aquellos que son fieles al Señor. Su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de todo, mis hermanos, toda su vida está dedicada y pertenece al Señor Jesús. Pablo dice, despiértate tú que duermes, porque le habla a cristianos. Cristianos, mis hermanos, que son santos por Cristo. Somos apartados, pertenecemos a Cristo, pertenecemos a un propósito por Cristo, por el mismo Señor Jesús. Si me acompañas a Romanos capítulo 4, versículos
24 y 25 dice de la siguiente manera: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Fíjate la palabra del versículo 24 en la última parte que dice Jesús, Señor nuestro. Pablo empieza o termina el versículo 24 mostrando reverencia, una profunda reverencia. Señor, la palabra Señor, mis hermanos, tiene diferentes ideas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero una de las cosas en las cuales Pablo siempre quiere aclarar o siempre describe acerca del Señor Jesús, mis hermanos, es primeramente un respeto. La palabra Señor para Pablo significaba respeto, significaba devoción, significaba un puesto, pero también significaba una autoridad, porque fue a través solamente del Señor Jesucristo que fue resucitado para nuestra justificación. Y dice Pablo, yo le debo de tener respeto al Señor porque hubo alguien que se entregó por mí, hubo alguien que estuvo en la cruz, hubo alguien que derramó su sangre por mí y debo de demostrar respeto. La palabra Señor, mis hermanos, siempre va a demostrar y cada vez que la leamos, cada vez que venga a nuestra mente y la queramos embonar, la queramos unir al Señor Jesucristo, siempre pensemos esto. Es una forma de mostrar respeto, de demostrar autoridad para nuestro Señor, porque somos santos solamente por Él, solamente por la voluntad de Él, solamente por su sacrificio. Y leyendo ahí ahora, ahí en Romanos 4, 24, Señor, una profunda reverencia, respeto, autoridad, pero nuestro, una profunda gratitud. Y recordemos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya en la parte C dice, mas lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto lo podemos ver, lo podemos unir un poco con Filipenses capítulo 3, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Jesucristo, mis hermanos, se despojó de aquella gloria. Jesucristo se despojó de aquella divinidad y se hizo esclavo, se hizo hombre, después se hizo siervo y después se hizo esclavo. Y todo esto de lo cual llevó un proceso fue para terminar con el versículo 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nuevamente les repito, mis hermanos, la palabra Señor para nosotros debe de ser respeto, autoridad, una devoción hacia Él porque pertenecemos a Él. Y el versículo 11 de Filipenses capítulo 3 lo deja muy en claro, para que toda lengua. Debemos de tomar esta palabra, mis hermanos, como un gran privilegio. Cada vez que hablamos del Señor Jesús, cada vez que hablamos, cada vez que predicamos, cada vez que compartimos su mensaje, tomarlo como un gran privilegio. Porque aunque todos pueden confesar que Jesucristo es el Señor, no todos viven como si Jesucristo fuera su Señor. Y nosotros sí, mis hermanos. Así que Pablo le dice a los efesios, Pablo nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes, porque le está hablando a cristianos, cristianos que son santos, mis hermanos, por Cristo. Ahí siguiendo la lectura en Romanos capítulo 4, pero ahora el versículo 25, en la última parte dice, resucitado para nuestra justificación. Quiero darle lectura a la primera de Corintios capítulo 5, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pero fíjate aquí en esta parte, vana es también vuestra fe. Hace mucho tiempo, mis hermanos, habían dos cristianos que estaban en Indonesia. Ahorita en la actualidad están muchos yendo para aquellos rumbos por las playas y todo eso, que es muy bonito. Y honestamente es muy bonito. Y están dos personas ahí, dos cristianos en especial, están ahí y ven una larga fila
y se acercan como buen mexicano, un cristiano buen mexicano, se acercó a ver qué estaba pasando. Y les preguntan, porque hay una larga fila, y todos voltean a ver, ¿acaso no sabes dónde está? ¿Acaso no están viendo que están frente a la tumba de Buda? Y uno de los cristianos le dice a otro cristiano, dice, no, dice, si la tumba de nuestro Señor Jesucristo estuviera, la fila sería 10 veces más grande. Entonces el otro cristiano le dice, no, si la tumba del Señor Jesucristo estuviera y su cuerpo estuviera ahí, nosotros no seríamos capaces de ser llamados cristianos. Entonces, mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, 1 Corintios 15:14 lo dice bien claro, vana sería nuestra fe. Somos santos, mis hermanos. Pablo le habla a cristianos que son santos por Cristo, mis hermanos, porque el Padre al resucitar al Señor Jesucristo nos asegura que ha aceptado ese sacrificio por el cual la sangre se derrama, y nosotros cuando entramos al bautismo, mis hermanos, por el agua, mientras nosotros veíamos agua, Dios Padre veía sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de su Hijo. Entonces, mis hermanos, pero dice que fue resucitado para nuestra justificación, el versículo 25 de Romanos capítulo 4. Pero ¿por qué deberíamos de ser justificados? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, mis hermanos, nos dice el por qué tenemos que ser justificados a través de la sangre de Cristo. Dice Romanos 3:23, todos pecaron, encontramos una causa. Romanos 3:24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, encontramos la oportunidad de disolver aquella causa. Y Romanos capítulo 3, versículo 25 dice que es para manifestar su justicia, para manifestar el carácter de Dios, que fue tan justo con nosotros que mandó a su Hijo. Fue tan justo con nosotros que entregó aquello que muchos de nosotros no podríamos dar. Entonces, mis hermanos, Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, porque le habla a cristianos que son santos por Cristo, pero también una cosa más, es porque le habla a cristianos que son santos por la voluntad de Dios. Voy a dar las citas, mis hermanos, rápidamente, no las vamos a estar leyendo, pero sí voy a estar haciendo énfasis en las palabras importantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Nos enfocamos en estas tres palabras, llamados a santificación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, os santifique por completo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, de que Dios os haya escogido. Y es que, mis hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros somos santos a través de Cristo, pero también por la voluntad de Dios. El énfasis en estas tres citas, mis hermanos, es de que nosotros somos santos por la voluntad de Dios porque tenemos esa oportunidad. Fíjate, en 1 Tesalonicenses 4:7 dice, llamados a santificación. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos dio esa oportunidad? Fue el Padre al momento de mandar a su Hijo. Pero dice que os santifique por completo. Según el contexto de esa cita, es Dios que nos santifica. ¿Y quién no podría recordar Juan capítulo 17, versículo 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es una oración del Señor Jesús y le dice, santifícalos en tu verdad. ¿A quién le pertenece esa verdad? A Dios Padre, porque Él mandó la revelación completa y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La escritura, mis hermanos, el mensaje de Dios, la revelación completa, es la oportunidad que nos da Dios para poder escuchar el evangelio, para poder leerlo, para poder escucharlo, para poder entenderlo. Entonces, mis hermanos, somos santos por Cristo, pero también somos santos por la voluntad de Dios. Y fíjate, 2 Tesalonicenses 2:13, de que Dios
os haya escogido. Habla no en sí de un número de personas especialmente, no. Habla de las características de esas personas. Somos escogidos porque la primera característica que tenemos es que somos santos por Cristo. Somos santos a través de la sangre de su Hijo. Y es que, mis hermanos, la voluntad de Dios se demuestra en su palabra. Sí, la leemos en la Escritura, pero se lleva a cabo en nuestra vida. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y ese conocimiento lo tienen porque lo han estudiado, porque lo han leído, lo han escuchado, pero es muy diferente tener el conocimiento y llevarlo a cabo. Muchos tenemos conocimiento de muchas cosas, muchos nos hacemos llamar mecánicos, electricistas, pero cambiemos un fusible, cambiemos algún interruptor y ahí no lo podemos aplicar o se nos dificulta. Pero, mis hermanos, la voluntad de Dios, la palabra, es algo que nosotros como cristianos podemos llevar a cabo en toda nuestra vida, mis hermanos. Somos santos, mis hermanos. Y Pablo nos dice a nosotros, a los santos, a los cristianos, despiértate tú que duermes, porque somos cristianos a través de Cristo por su sangre. Somos cristianos por la voluntad de Dios. Pero también, mis hermanos, Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, porque a los efesios les habla con la verdad y a nosotros también nos habla con la verdad. No sé si tengan hasta aquí, mis hermanos, algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer para antes de pasar al siguiente punto. Bueno, mis hermanos, Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, porque nos habla con la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, esta verdad, mis hermanos, es que somos llamados. Fíjate en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra andéis, mis hermanos, se refiere a acciones, pero acciones físicas, acciones que inician en nuestro pensamiento, pero que se tienen que llevar a cabo. Son acciones físicas. Note que debemos de andar de manera digna por nuestro llamado, no para recibir un llamado. Hay muchas personas, mis hermanos, y sé que ustedes van a poder comprender o entender esta parte cuando muchas personas dicen, he hecho mi acción del día. Y cuando muchos dicen mi acción del día, ellos están pensando como que han subido un escalón más para ir al cielo. Pero podemos hacer las mejores acciones con el mejor sentimiento, con el mejor propósito. Pero si nosotros no somos lavados de nuestros pecados, no importa cuántas acciones hagamos, no vamos a avanzar ni siquiera una 10,000ª, mis hermanos, al cielo, porque primero debemos de ser cristianos. Y fíjate, somos llamados. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Y aquí es muy diferente, porque muchos, ¿quién no se ha quedado sin trabajo, mis hermanos? ¿Quién no ha buscado trabajo? Y va y deja una solicitud y te dicen, te vamos a marcar. Y muchas veces sabemos que esa llamada no llega, pero es muy diferente porque aquí tú no estás, aquí honestamente, mis hermanos, para aquellos que tuvieron la bendición de nacer dentro de una familia cristiana, ahí empezaron a conocer el evangelio, pero no por nacer en una familia cristiana ya eran salvos, no. Estuvieron recibiendo un llamado durante su niñez hasta llegar a la etapa en la cual decidieron aceptar a Cristo, mis hermanos, y bautizarse. Pero aquellos que no nacimos en el evangelio, no nacimos en una familia que conocía acerca de Dios y escuchamos el evangelio, ahí se nos hizo el llamado. Y mis hermanos, muchos de nosotros lo aceptamos, no se nos obligó, no se nos puso, dirían por ahí, una pistola en la cabeza. No, mis hermanos, nosotros aceptamos ese llamado porque incluso podemos notar el amor de Dios, mis hermanos, que nos da esa oportunidad de escuchar el evangelio y de aceptarlo, de tomarlo, mis hermanos, esa gran oportunidad. Dice, somos llamados, y fíjense en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Son obras que solamente pueden hacer aquellos y que tienen sentido para aquellos que están en el cuerpo de Cristo, porque les decía, mis hermanos, podemos hacer las mejores obras con el mejor propósito, pero si nosotros no estamos o no, nuestros pecados no han sido perdonados, no podemos avanzar más para ir a la gloria de Dios, para ir y pasar al reino en su segunda venida. No podemos hacer eso, mis hermanos. Fíjate que somos llamados para hacer buenas obras, somos llamados para servir, porque muchas veces, mis hermanos, pensamos que el predicar lo es todo, pero no, mis hermanos, predicar, y fíjense, el hecho de predicar pensamos que es solamente a través de un púlpito, atrás de un púlpito, pero no, el predicar, mis hermanos, es una acción, y la acción de predicar la podemos hacer de diferentes maneras. Cuando tú saludas al entrar a un negocio, el cómo te comportas en tu trabajo, el cómo te comportas ante las situaciones que tienes diariamente en tu vida. Yo cuando fui a ICEA, mis hermanos, yo les dije, no, aquí el tráfico no es nada comparable con el de Monterrey. Ya me dijeron los hermanos, no, pero es que están en vacaciones y todo eso. Y yo me imagino que ustedes que viven allá, mis hermanos, ¿cuántos enojos no salen en una mañana que tienen que llevar a los niños al trabajo y el tráfico está llenísimo? ¿Cuántas canas no le salen a nuestros hermanos en esa época de ir al mandado que a pie hacen como 15 minutos, pero en carro tienen que aventarse como una hora por el tráfico? Pero bueno, ahí, mis hermanos, también demostramos cómo Cristo mora en nuestra vida, pero nosotros también cómo nos dejamos guiar. Y no sé si te ha pasado, pero algún compañero en tu trabajo, tal vez algún conocido, tal vez alguien que tú conoces, te ha de preguntar, ¿tú vas a la iglesia? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú lees la Biblia? O cuando en el trabajo estás orando por tus alimentos y te preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿O por qué oras? ¿Por qué haces eso? Bueno, mis hermanos, somos llamados para hacer buenas obras. Habrán personas, mis hermanos, que no les importa mucho un libro y mucho menos la Biblia, pero cuando ven en nosotros que hay una diferencia entre ellos y nosotros, y no es para exaltar, no es para gloriarnos nosotros, no, es porque es el ejemplo que estamos dando, es el ejemplo que estamos demostrando, haciendo buenas obras, porque somos llamados para eso, somos hechura suya, somos parte de él. Y mis hermanos, Pablo nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes, porque les habla con la verdad. No solamente le habla a cristianos, sino porque les habla con la verdad. Una de estas verdades es que somos llamados, pero también otra verdad es que somos imitadores. Dice Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo, mis hermanos, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el versículo 1, porque somos imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Una de las características, mis hermanos, que nosotros entendemos, pero que muchos también, por decirlo de esta manera, lo toman o agarran esta característica de Dios para ponerlo en contra nuestra, es que Dios es amor. Entendemos que Dios es amor. Y muchos dicen, pero si tu Dios es amor, entonces ¿por qué existe el mar? ¿Por qué existe esto? Y lo empiezan a poner en contra de nosotros. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, mis hermanos, y que debemos de poner en práctica, que somos imitadores de Dios. Y una de las características de nuestro Padre Dios es el amor. Y nosotros debemos de también, mis hermanos, demostrar ese amor. Cuando nosotros, mis hermanos, no sé si alguna vez les ha pasado, que vemos a una persona o la vemos de lejos y decimos, esa persona es de sangre pesada. Esa persona como que no la paso, no. Pero qué diferencia es cuando te ven a ti y de alguna manera tú transmites paz, de alguna manera tú transmites tranquilidad. Y pasa que en el trabajo, mis hermanos,
hasta nos piden consejos. Hasta nos dicen, oye, me está pasando esto, ¿tú qué opinas de esto? Oye, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Entonces es ahí la oportunidad, mis hermanos, donde nosotros demostramos que somos imitadores de Dios, mis hermanos, que somos parte, mis hermanos. Fíjate en esa cita que estamos leyendo, andad en amor, mis hermanos, es un estilo de vida. Y fíjate, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que cuando hablamos del Señor Jesucristo, mis hermanos, sería como ponerlo, y sí, es la manera adecuada, ponerlo muy en alto al Señor Jesucristo. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar o se han puesto este interrogante. ¿Podremos llegar a ser imitadores de Cristo de una manera completa? ¿Podremos llegar a ser de una manera en el cual Él fue perfecto, no hubo pecado? Pero si en algún momento lo llegamos a pensar y dijimos, pues, es muy larga, dirían por ahí, es muy larga la tirada para poder decir que somos imitadores de Cristo. Pero Pablo, mis hermanos, nos la pone un poco más fácil. Sed imitadores de mí, sed imitadores de Pablo, porque sabemos que Pablo, mis hermanos, hubo un tiempo en el cual su vida, antes de entregarse a Cristo, cometió muchos errores por falta de conocimiento, por el conocimiento que le habían planteado los fariseos, los rabís, pero aún así, mis hermanos, a pesar de que Pablo cometió errores para Dios, para el Señor Jesús, fue uno de las más grandes personas que nosotros debemos de imitar. Somos imitadores. Y fíjate el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Pablo, mis hermanos, nos dice que somos cristianos, nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes, porque le habla a cristianos, porque les habla con la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Primeramente, que somos llamados. Segundo, somos imitadores. Y Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice en qué debemos de ser imitadores. En sabiduría. El Señor Jesucristo tenía un conocimiento intelectual. Y fíjate, en esta parte de la sabiduría, quiero que vayamos un poco allá creo que es en Juan, cuando el Señor Jesucristo se pierde, el niño Jesús se pierde, y cuando sus padres regresan y lo encuentran ahí entre los maestros. Bueno, muchos piensan de que el Señor Jesús estaba enseñando, pero no, mis hermanos, en esta parte el Señor Jesús no estaba enseñando. Dicen que muchos se maravillaban, no porque estaba enseñando, no, porque como un niño a esa edad podía hacer estas preguntas. Porque un niño a esa edad tenía el razonamiento de poder pensar como ellos a una edad tan diferente. Pero vemos cómo el Señor Jesús estaba creciendo en conocimiento intelectual, también en estatura, físicamente, humanamente. Hay una ideología, mis hermanos, que en aquellos años estaba naciendo la raíz del gnosticismo, que decían que no creían que el Señor Jesús hubiera venido en carne. Pero Lucas capítulo 2, versículo 52 es una de las citas que nos ayudan a entender y a comprender de que el Señor Jesús, y para aquellas personas que tienen esa idea de que el Señor Jesucristo no vino en carne, Lucas 2:52 nos lo deja en claro, estaba creciendo, físicamente vino, y alguien que viene físicamente a este mundo de manera como todos los seres humanos, hablando del nacimiento de parte de su madre, pero su nacimiento es de una manera divino, mis hermanos, porque no vino entre las relaciones íntimas entre José y María, no, fue diferente, pero toda su etapa, mis hermanos, de como ser humano, fue como la tuya y la mía. Estuvo creciendo, tuvo un crecimiento, un conocimiento intelectual, pero físicamente también. Y también dice que crecía en gracia con Dios, en lo espiritual, y también con los hombres. Socialmente, el Señor Jesús estaba creciendo en estas cuatro características que nosotros también debemos de imitar. Y si unimos estas cuatro características, mis hermanos, ¿quién se nos viene a la mente? Creo que a muchos se nos viene a la mente el rey David. Fue un gran rey, tenía una gran cercanía con Dios, socialmente tenía a sus generales, tenía aquellos
que lo cuidaban, aquellos que lo aconsejaban, pero tristemente como padre falló muchas veces. Y esto es algo que nosotros debemos entender, mis hermanos. Nuestra vida puede ser como esa mesa que tiene 4 patitas. Y si alguna de ellas, de esas patas, no está de la manera correcta, empieza a tambalear. Si pones la sopa y de repente te inclinas para un lado en la cual una patita está desajustada, la sopa se chorrea, la sopa pasa esto, pasa lo otro, mis hermanos. Pero nosotros como cristianos debemos de ser imitadores. Una última cosa, mis hermanos, el por cual Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, es porque a los efesios les habla por su condición espiritual. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La exhortación, mis hermanos, que Pablo les dice a los efesios, despiértate tú que duermes, vemos el resultado en Apocalipsis. Los efesios habían dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque su condición espiritual, mis hermanos, era muy diferente a como habían empezado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, empieza a elogiar, mis hermanos, empieza a elogiar a los efesios, porque los alabra por sus obras, por su trabajo, por su paciente resistencia. El término griego, mis hermanos, para paciente resistencia es la palabra hupomone, y esta palabra paciente resistencia en Apocalipsis se repite 7 veces, pero para aquellos que son cristianos, para aquellos que son santos. Cada vez que encontremos la palabra paciente resistencia en Apocalipsis, se está refiriendo a aquellos cristianos que son santos a través de Cristo, que son santos por la voluntad de Dios, aquellos cristianos que son llamados, aquellos cristianos que son imitadores, mis hermanos. La condición espiritual de los efesios, mis hermanos, ¿cuál era? Bueno, rápidamente acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos 25. En el versículo 27, mis hermanos, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. La condición espiritual, mis hermanos, de los efesios es de que ellos le estaban dando lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, mis hermanos, es un imperativo, es una orden, es un mandato. No le deis lugar al diablo, le dice Pablo a los efesios, pero fíjate, es un presente activo. Es decir, mis hermanos, que los efesios, que Pablo les está diciendo a los efesios, no le vayan a dar lugar al diablo en un futuro, mañana, pasado mañana, en una hora, no. Pablo lo que está diciendo es de que ellos ya le estaban dando lugar al diablo. El diablo ya estaba habitando en sus vidas. El diablo ya los estaba separando de Dios. El diablo, mis hermanos, los estaba haciendo que durmieran. Es una orden. Fíjate que los efesios estaban dando lugar al diablo en sus vidas. La pregunta, mis hermanos, es en la actualidad, ¿cuándo le damos lugar al diablo? ¿Cuándo dejamos que el diablo entre en nuestras vidas? ¿Cuándo dejamos que el chamuco, mis hermanos, esté aconsejándonos, esté guiando nuestra vida? Bueno, mis hermanos, cuando mentimos, mis hermanos, le estamos dando lugar al diablo. En el versículo 25, mis hermanos, no le dimos lectura, pero es una de las cosas que les dice Pablo a los efesios. Dejen de mentir, porque mis hermanos, somos un cuerpo, debe de haber unidad. ¿Cuántas veces no hay discusiones entre hermanos por una mentira? También una de las cosas de las cuales nosotros le damos lugar al diablo es cuando dejamos que el enojo abunde en nosotros. Una mentira, mis hermanos, un comentario pequeño que no tenía nada que ver con nosotros, hizo que nos enojáramos con nuestro hermano y esa discusión se hizo más grande y ya no nos hablamos. Hasta el hermano se tuvo que cambiar de congregación porque ya no nos quería ver, porque dejamos que el enojo abunde en nosotros. ¿Cuándo dejamos, mis hermanos? ¿Cuándo le damos el lugar al diablo? Cuando hurtamos. El contexto cultural, mis hermanos, del pueblo judío era que tenían en alta estima aquel que tenía un trabajo manual. Así, mis hermanos, también lo hizo el cristiano primitivo. ¿Cuál era el oficio que le enseñó José al Señor Jesús? La carpintería, un trabajo manual, porque para los griegos era un trabajo manual, era lo más bajo, pero para el pueblo judío, un trabajo manual, mis hermanos, era de sumo respeto. ¿Cuándo dejamos, mis hermanos, que
el diablo entre en nuestras vidas cuando cuando decimos palabras que hacen mal, cuando decimos mentiras, cuando decimos o dejamos que un chisme corra, en vez de detenerlo, empezamos a ser parte de ese chisme para que llegue a oídos de otros hermanos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, no debemos de dejarle lugar al diablo, mis hermanos. Ya para terminar, mis hermanos, despiértate tú que duermes. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque le habla a cristianos que son santos por Cristo, cristianos que son santos por la voluntad de Dios, pero también dice, despiértate tú que duermes, porque les habla con la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, la verdad es de que somos llamados y hemos aceptado ese llamado, y debemos de aceptar que también, mis hermanos, somos imitadores. No solamente podemos aceptar el llamado y decir, ya esto es, con esto ya puedo ir al cielo, ya con esto es lo justo. No, mis hermanos, también debemos de ser imitadores. No solamente aceptar las bendiciones, también aceptar las responsabilidades. ¿Por qué Pablo dice, mis hermanos, despiértate tú que duermes? Porque les habla por su condición, una condición espiritual. ¿Cuál es esta condición? Le estaban dando lugar al diablo. Estaban dejando que el diablo estuviera activo en sus vidas, estuviera influenciándolos, mis hermanos. Quiero terminar, mis hermanos, con esta cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate, mi hermano, mis hermanos, cuando tú empiezas a leer Génesis en el capítulo 3, Adán y Eva, mis hermanos, se les prohíbe el acceso a este fruto de la vida. Pero en Apocalipsis, en el último libro, mis hermanos, de la Escritura, en el capítulo 2, en el versículo 7, tenemos esta promesa. Le daré a comer del árbol de la vida. En el primer libro, ese fruto ya no podemos acceder a él. Pero en Apocalipsis, en el último libro, tenemos la promesa de recibirlo. Sabemos que Apocalipsis, mis hermanos, es un libro de mucho simbolismo, de un lenguaje muy diferente al que nosotros tenemos. Pero quedémonos con esta idea, mis hermanos. Una recompensa si eres fiel, pero vas a ser fiel, vas a trabajar, vas a esforzarte, vas a seguirte santificando, vas a seguir trabajando si estás despierto. Si estás dormido, mis hermanos, si estamos dormidos, es muy difícil que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, tengamos esto en cuenta, mis hermanos. Y si estamos dormidos, tenemos que despertar. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos hicieron la invitación. Gracias por darnos estos minutos, mis hermanos, y que Dios los bendiga. No sé si tengan algún comentario, algo que añadir, mis hermanos. De mi parte es todo, mis hermanos.